Llega Sofi. Sí, dejan uno por ahí y ya está. Pronto, Ah, el karaoke viste la letra, ¿no? claro. Es buena. ¿Estamos? Bueno, ponía a grabar nomás. Ah, ya estábamos grabando. Uy, todo esto se va a la Biblioteca Nacional. Bueno, de vuelta, buenas tardes a todos, gracias por venir. Voy a hacer solo nombrarlos rápidamente para que se sepa después quiénes están. Está Sofía Regerman y Patricia Himshot de Saras y acompañándonos Facundo Criado de la FI, que está haciendo su pasantía en Saras también. Y tenemos aquí también a Javier Uriarte, a Leandro Delgado, Alison Maquis, Sofía Rosa y Pablo Chuminato. En fin, muchas gracias por venir en el día de hoy y la idea era tomarnos un tiempo para conversar y sencillamente para decir en qué andamos, y esa sería como la primera pregunta que les voy a hacer, en qué están trabajando, qué proyectos están haciendo y si hay algo que se encamina en el futuro próximo que todos debamos que existe y que sería bueno saber y estar antenados. Y empiezo por acá y luego voy a hacer otras preguntas un poquito más complejas, pero con eso estamos bien. Empiezo contigo, Javier, que te veo ahí con el micrófono. Sabía, era inevitable. Bueno, nada, es raro porque es un micrófono que solo sirve para grabar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, bueno, a Saras y a Mauricio por la invitación, por juntarnos, por aprovechar este momento. Está buenísimo poder venir acá, que es más un momento como raro también, ¿no? Y aprovechando así como al máximo las visitas y los encuentros, ¿no? Y me da también mucho gusto poder compartir con ustedes y con todos un poco de lo que estoy laburando yo. Estoy trabajando ahora, bueno, ahora en este momento estoy con una beca en Buenos Aires, una beca de CALAS, que es un instituto de estudios avanzados de América Latina que es alemán. Son 6 meses, estoy en Buenos Aires, en un SAM, en la Universidad Nacional de San Martín. Y en realidad el proyecto por el que gané esta beca tiene que ver con eh, mi trabajo actual, que es sobre estéticas fluviales, sobre fluvialidades, formas de imaginar, de desear, de relacionarse con los ríos. En particular estoy trabajando sobre la Amazonia, sobre el espacio amazónico a comienzos del siglo XX, durante el conocido como boom del caucho. eh, y específicamente en el contexto de mi visita, en el periodo de Buenos Aires, planteé un trabajo un poco más comparativo entre las ambas cuencas, ¿no? Tratando de pensar fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con ríos, infraestructuras y movilidades, ¿no? Formas de desplazarse por el espacio, formas de relacionarse con el espacio a partir del río, ¿no? Y cómo eso se vivía o se imaginaba también a comienzos del siglo XX en Amazonia y también en el río, en la cuenca del Plata, digamos, ¿no? Obviamente es un tema muy amplio. Yo estoy trabajando sobre todo con figuras de ingenieros en este momento, ingenieros que viajan a la Amazonia, a distintas regiones de la Amazonia, pero no solo con ingenieros, sino también con viajeros en un sentido un poco más amplio. Y me gustaría incorporar, que es la parte en la que todavía he trabajado menos, so- que lo que tiene que ver con percepciones locales o indígenas sobre esos mismos espacios, ¿no? Y cómo podría entenderse la noción de infraestructura o de tecnologías desde otras miradas, digamos, sobre el espacio, sobre la ciencia, ¿no? Sobre otras formas de pensar lo que sería ciencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estoy trabajando. Ahora después les puedo contar con más especificidad, autores, periodos, cosas, obras concretas y temas concretos. Y más exactamente, en temas más específicos, mañana voy a dar una conferencia sobre este tema, como ya saben, creo, todos los que están aquí. Además nadie más se va a enterar. Y sobre
parte de este tema y acabo de terminar un artículo también que tiene que ver marginalmente con esto, tiene que ver con la Amazonia y con la figura del jardín. En el contexto amazónico, en los años en que yo estoy, en uno de los autores que estoy trabajando, brasileños de comienzo del siglo XX, sobre quien también puedo conversar un poco más, ¿no? Para eso supongo que en esta dirección, ¿no? O en esta dirección, quizá. No, pasamos Pasa. a Leandro Delgado. Buenas tardes. Em, Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Em, y hago lo que dijo Javier, lo, lo- lo doy por dicho por mí también. Eh, en realidad, em, lo que pensaba decir un poco es cómo está repartida mi actividad en términos de las humanidades ambientales, ¿no? Y por un lado, como investigador, por otro lado como profesor y por otro lado como escritor. La última vez que estuve en Saras me presenté a condición de que fuera mi presentación como escritor y no como investigador y fui aceptado y creo que funcionó bien, por lo menos para mí. Y quería hablar también un poco de la ficción, lo que me parece interesante. Eh, en el área de la investigación, lo que estoy trabajando ahora es en lo que me interesa trabajar, o lo que en lo que estoy trabajando, es algo que es bastante ambicioso y no sé y voy avanzando poco a poco, pero me interesa ver las, las formas en que la modernidad, llámese modernidad, ilustración, avance civilizatorio, como se le quiera llamar, em, tiene un proyecto sobre la naturaleza. En general pensamos, o estamos, eh, en general pensamos siempre que el proyecto ilustrado, em, la modernidad de fines del siglo XIX, principios del XX o todo el siglo XX, excluye a la naturaleza o la presenta como algo completamente exterior, ¿no? Y yo quiero ver los huecos donde eso no ocurre en el pensamiento de la ilustración y en la modernidad. Creo que hay momentos donde eso no ocurre. Por supuesto que son planteos bastante problemáticos porque no dejan de ser, digamos, propuestas coloniales, pero sí hay una idea de la naturaleza como algo trascendente o sublime o por lo menos como algo a ser, o como algo que no puede ser explicado tan fácilmente, ¿no? Entonces, en principio yo empecé trabajando con esto a partir de las crónicas de Rafael Barret hace tiempo, y las crónicas de la selva, y todo, él era un científico, era un hombre de ciencia que escribía muy bien, y ahí también está la figura del científico escritor en el siglo XX, que es bastante escasa en el siglo XX. Pero si vas hacia atrás, obviamente que eso empieza esa reunión es bastante más natural, ¿no? Siendo natural una palabra que no debería ser usada. Pero sí estoy viendo ahora, por ejemplo, estoy viendo en los jesuitas de la Ilustración, en los curas ilustrados, una idea de la naturaleza bastante menos, en la colonia, bastante menos utilitaria. Obviamente que sí, que hay una necesidad de establecer una economía determinada, el desarrollo, pero sí están pensando en el desarrollo local, eh, pero al mismo tiempo es un proyecto colonial. Pero ese proyecto colonial tiene una noción de naturaleza, y que tiene que ver, en fin, con las nociones de naturaleza de ese momento. Pero sí hay diferencias interesantes entre la ilustración hispanoamericana y la ilustración europea, eh, que, que habría que ver, en las que habría que indagar mucho más. Pero es interesante, yo lo estoy viendo eso sobre todo, bueno, estoy viendo en Pérez Castellano, pero lo estoy viendo también sobre todo los expulsados, en los jesuitas expulsados, que empiezan a reflexionar sobre la naturaleza americana justamente a partir de los tratados de historia natural del Conde de Buffon y todos estos personajes naturalistas, filósofos, que hablan desde sus jardines sobre África y sobre América Latina.
Entonces empiezan, lo que dice en algún momento Buffon es cómo América Latina plantea, tiene, en realidad es una versión degradada de la naturaleza africana. Y ahí los jesuitas que habían estado décadas en el continente, eh, habitándolo, y ahí la noción de habitar es muy importante, que también es trabajando sobre la noción de habitar, em, empiezan a hacer una suerte de defensa que se considera un poco el primer momento donde se empieza a describir el continente como una unidad eh, natural o cultural, o como le quieras llamar, como una singularidad. Ese es el primer momento. Y ahí están también Clavijero en México, y empiezan a decir por qué es un disparate decir que hay una naturaleza más degradada que otra, y empiezan a hablar sobre los rasgos de esta singularidad, ¿no? Eh, y eso en el contexto de la ilustración. Entonces ahí todavía estoy entrando un poco en la cuestión de la ilustración hispanoamericana. Hay otros jesuitas interesantes en Ecuador que también estoy procurando. Claro, desde Uruguay es un poco más difícil llegar a esas fuentes, pero estoy accediendo. Eso por el lado de la investigación. Después, por el lado de no sé cuánto tiempo tenemos en esta primera instancia. Ok. Después en la normal, ¿qué, qué, pa- lo natural? Lo natural, lo natural, lo natural. Ok, ok, ok. Después, en el área de la investigación, estoy trabajando allí con un grupo, estamos planteando un curso con un científico, un químico, y después con un periodista. Y yo que soy un humanista, que suena un poco mal decir humanista, pero soy un humanista. Soy un humanista, soy un humanista. Eh, Soy un humanista intransigente. Em, y para mí ha sido una experiencia súper interesante y muy, muy, muy gratificante. Trabajar, no creo que lleguemos nunca a la transdisciplina, porque creo que la transdisciplina se ancla en las humanidades, pero sí hemos logrado algunos buenos diálogos en clase y discusiones entre nosotros frente al grupo, muy interesantes, con pibes que sobre todo de ingeniería ambiental, de nutrición y de carreras bastante de ciencia aplicada. Y yo vengo con todo la batería anti no sé qué. eh, y entonces les digo, por ejemplo, que la naturaleza no existe, cosas así, ¿no? Bastante provocador, ¿no? Eh, o que, no sé, bueno, ¿dónde estamos sentados acá? Y que empiecen a explicar el lugar donde estamos, ¿no? Una cuestión bien situada y de que empiecen a pensar a partir del presente. Y eso es algo que les cuesta muchísimo y los incomoda mucho. De qué estamos hablando? Y entonces, bueno, estamos hablando de la naturaleza. ¿Y cómo estamos hablando de esto? Terminamos hablando de la naturaleza con un PPT de adelante, ¿no? Y entrar a ver cuáles son los artificios y toda la cuestión de las prótesis de la tour y todo eso. Bueno, les hablo de la tour, les hablo de cosas completamente pero son muy extremadamente receptivos y entienden con mucha facilidad, porque además es gente que por un lado tiene inquietudes ambientales, pero por otro lado también hay una población grande de esa gente, de estos pibes que son hijos del greenwashing. Entonces, mover esa, ¿cómo decir? Iba a decir perversión académica, pero no quiero entrar en eso, porque estoy siendo grabado. Eh, eh, levantar ese telón lo ven, te das cuenta cuando eso ocurre. Y eso me encanta. Ahora, este año no estoy dando porque tengo muchas tareas de gestión, espero volver el año que viene. Y eso ha sido muy, muy interesante. Hicimos el teatro de las organizaciones de la Tour, donde uno habla como una ballena, otro habla como una corporación, el otro habla como la academia, y se arman buenas discusiones raras, y ellos ven que es raro y entran como en otro registro y el mundo es distinto, ¿no? Y es otra cosa. Y funciona. Por momentos me emociona, le digo la verdad. Y después, como escritor, soy escritor de ciencia ficción, entonces, pero no trato temas ambientales como tales porque no me interesa eso. Pero sí me interesa pensar de otra forma.
me interesa pensar los géneros, sobre todo los géneros de otra forma, y de establecer cierta, y pienso yo sobre, ¿cómo decirlo? Ambientalmente a través de mis personajes. No hablo de la naturaleza, sino de la propia existencia o de la propia literatura, digamos. Entonces ahora estoy trabajando sobre un personaje eh, que no sé el nombre que tiene, pero por supuesto no tuvo éxito nunca, pero es el mejor. Cuando es reconocido, ahí le hacen, que estoy ahora es un cuento, que es una entrevista que le hace un periodista chileno, no sé por qué chileno, pero me sirve tengo que ver cuáles palabras usar como claves para que quede chileno, pero me permite hablar desde afuera de Montevideo, de Uruguay. No porque sea chileno, podría ser croata, pero es chileno. Em, y entonces este escritor, va explicando este periodista, este escritor está obsesionado con algo que él llama transficción. Y la transficción es una literatura donde incluye todos los géneros. Em, pero entonces, en su último paso, este escritor, y es lo que le está diciendo en la entrevista, está obsesionado con, ustedes me dirán que tiene que ver esto con lo ambiental, me lo dicen después, me preguntan después, em, está obsesionado con escribir sobre lo que no puede ser escrito, con el mundo de lo no escrito, de lo no... Entonces, lo que él propone es correr el centro de la literatura fuera de la escritura, un poco que abarque otros ámbitos que no sean estrictamente escriturales y que incluyan más que géneros, otros modos literarios, que pueden ser las historias, las conversaciones, lo que escuchas en la televisión, todo lo que está así dando vueltas, porque eh, el motivo de eso es justamente conservar la potencia de la idea, que se pierde una vez que se escribe. Dice cada vez que se escribe una palabra, algo se muere. Eh, Digo, es un delirio, es una ficción. Pero me parece que por ahí, me parece que tengo, y lo que me resulta además es que puedo pensar sobre lo ambiental mucho más fácil en la ficción que en mi artículo. Entonces, es donde realmente siento que estoy diciendo algo que quiero decir exactamente. Eso por ahora. Gracias. Vamos contigo, Alice. Yo me pongo nerviosa con el micrófono. Bueno, no sé dónde empezar, pero sí, por ahí. En este momento, como cursos, estoy mucha enseñanza. Llegó ese momento porque en el primer semestre fui a Turquía y tuve como una pasantía de investigación con una colega que había conocido en Turquía y que están trabajando en el tema de humanidades ambientales desde allá. Está haciendo una colección con escritores que están escribiendo sobre ecocrítica en Oriente. Y bueno, estuvimos intercambiando ideas y todo, pero fue bastante cortito mi estadía ahí, entonces nos mantenemos comunicadas y por ese lado. Eh, no estoy escribiendo mucho en este momento, pero estoy como coordinando 3 números distintos. Uno sobre, uno que está casi, en la semana que viene lo entregamos, sobre fungal turn, o sea, el giro fungi en la revista Interconexiones, es una revista sobre posthumanismo de Canadá. Y después uno sobre horror femenino, que si, no es, si bien no es totalmente relacionado con lo ambiental, sí, varios de los artículos sí son. Y después otro que recién, como ahora, que le escribí a Javier para contarle sobre ecocrítica en Uruguay o desde Uruguay y Uruguay, no sé, Ecocrítica Uruguay, para va a ser para 2026, pero el llamado va a ser para marzo. Así que sí, eso está bueno, los abro una invitación para que vayan pensando. Y después quería hacerlo en Uruguay. Me invitaron en una revista en Brasil, Hazle Brasil, pero en realidad no me convencieron mucho su forma de trabajar, porque el año pasado fuimos a una conferencia ahí y no están muy organizados. Es como
es ASLE, pero es como, no sé, como que no estaban muy organizados, no me convencieron mucho. Sí, 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 y después la revista en sí también aparece que no está indexada, no sé, prefería que sea una revista indexada y me gustó que sea en Uruguay. Entonces yo creo que te había mencionado, creo que va a ser SIC, la revista SIC, que vos trabajaste con ellos. Sí, no sé, me pareció que lo más importante es que sea desde Uruguay que salga. Sí, sí, por eso, no sé, puede estar interesante, veremos. Em, pero eso, y bueno, cursos, mi curso ahora, este semestre, hablando de ciencias y naturaleza, esta semana estuve con Emily Dickinson y Sylvia Plath. Es un curso en realidad sobre la figura de la bruja en la literatura inglesa, bueno, angloamericano más que nada. Y bueno, sí, ahí Emily Dickinson me abrió así la cabeza con la ciencia y el arte, la poesía y la ciencia. Me parece que es, no sé, hay mucho ahí. Después no sé qué más. Ah, el grupo de humanidades ambientales. En un par de semanas tenemos una clase, como una charla con un escritor. Les abro la invitación también. Jorge Fierro se llama, no sé si lo conocen. Sí, que escribió un libro sobre reflexiones sobre ellos miran, ahí va, cuestión animal, más filosófico, desde la perspectiva filosófica, nos compartió el primer capítulo y tal, vamos a ir a charlar con él, así que eso está viniendo el 12 de noviembre. Ujú. 12 de noviembre, entonces es un martes. Y no sé, ¿qué otra cosa? Eso, creo que ya. Estamos en eso. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Hola, sí. Bueno, Sofía va a hablar ahora a continuación. Yo también estoy en varias cosas. Bueno, gracias Mauricio y Saras por recibirnos e invitarnos y a todos por los lindos momentos que hemos pasado hasta ahora. Esperemos que siga así. Em, Voy a empezar como de lo más formal a lo menos formal, es el criterio para las actividades. Inicié en abril. Como me incorporé como investigadora postdoctoral en un proyecto Anillos, que es un proyecto que financia la Agencia Nacional de Investigación de Uruguay, que hace muy de investigación, sí, en Chile. Ah, no. ANID, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Es parecido, es la ANID, la ANI y la ANID. Es que son agencias nacionales de investigación y desarrollo o innovación. Son proyectos de 3 años y en mi caso el proyecto se llama Echoes of Climate Change. Es un estudio de la biodiversidad en comunidades rurales y sus respuestas, digamos, al cambio climático, biodiversidad de costa-montaña. Y yo ahí estoy con un proyecto de investigación de poesía rural, con un archivo que descubrí que existía en la Biblioteca Nacional, que es un concurso de poesía. O sea, en realidad es de narrativa de poesía, se llama Historias de Nuestra Tierra, que lo organiza FUCOA, que es una fundación que depende del Ministerio de Agricultura, un concurso literario, y desde el 93 que existe ese concurso y se donan sistemáticamente al Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional todos los envíos al concurso. Y estamos hablando de un corpus voluminoso. Yo me voy a centrar en la región del Maule porque es donde está como alojado el proyecto Anillos, que colabora igual con otras universidades. Hay varios investigadores principales, co-investigadores. Bueno, está Andrea Casals dentro del
del grupo de investigación, estudiantes de pregrado, posgrado, de todo, ¿no? Nuclea muchas personas, hacemos investigación en terreno, que para mí es realmente una experiencia muy innovadora y diferente como investigadora en letras y de libros. Y bueno, estoy recién empezando, mi idea es un poco abordar esta poesía rural desde una perspectiva ecocrítica, hacer como una suerte de relevamiento de la representación de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad también, o sea, de las especies cultivadas y no cultivadas, y sus visiones de la naturaleza, y bueno, eso estoy recién empezando, ya relevé todo el archivo y hice la transcripción, son más de 370 poemas más o menos que recopilé en 10 años de concurso, del 2002 al 2012. Sí, y bueno, es un archivo materialmente hermoso también, porque estamos hablando que hay poesía manuscrita, mecanografiada, impresa, ¿no? Historias de vida puestas, testimonios, mucha poesía oral o de, digamos, de vocación oral o que viene de la oralidad y se manda el concurso. Y bueno, son todos los perdedores, ¿no? Los que no, los que no ganaron. Exacto. Los que no ganaron el concurso, porque los ganadores regionales y todos los publican, hacen una antología todos los años de historias y de poesía. Así que bueno, es muy interesante, la verdad, y bueno, a mí se me abrió un mundo muy grande. Me da risa porque ahora que estoy en estas investigaciones en terreno, que me mudé al Maule, me hablan de la región, que por supuesto como uruguaya viviendo en Chile hace 7 años, casi 8. No la conozco en profundidad, sin embargo me hablan de ríos, de cerros, de lo que pasa. Le digo, sí, eso es propio, ese es un cultivo propio del sur del Maule. Sí, exacto. Entonces tengo, y le digo, yo conozco todo esto por la poesía y eso me ha dado igual, bueno, motivo para investigar, digamos, esta poesía profundamente territorial y en mi propia experiencia lectora. Comparto con Pablo, soy co-investigadora de Pablo en el Fondesit que tenemos juntos, que él ya hablará más de eso. Estamos trabajando, hemos trabajado en varias cosas, invitamos a Mauricio a Chile y estamos ahora trabajando un poco con un capítulo, con el primer capítulo del programa 31 Minutos, la nota verde de Juan Carlos Bodoque y la perspectiva de humor y ecología, ¿no? Entonces, con la ruta de la caca, que ya que estamos lo podemos decir que quede grabado. Estamos, bueno, trabajando en eso. Podrá Pablo después hablar un poco más. Estamos por sacar un dossier de literatura y plantas en la cultura y literatura latinoamericana, en el que Alison participa con un artículo también. Ese va a salir en el Cuadernos de Literatura de la Universidad Javeriana, supongo yo, próximamente. Y también una invitación abierta, voy a sacar, ya está disponible un número sobre ecopoesía específicamente para la revista de la Universidad Católica del Maule, que Mauricio va a participar también con un artículo. Y bueno, me gusta intencionar un poco que si bien sobre ecopoesía hay mucho escrito, por supuesto. Creo que un volumen, un número académico que concentre trabajos que piensan la ecopoesía latinoamericana específicamente, creo que es relevante y hacerlo desde la región, también desde una universidad regional también. Y bueno, eso también incluye otra área de investigación que ahí voy a conectar con mi faceta de escritura también, como escritora, poeta. Estoy también un poco haciendo, que es un posicionamiento igual complejo en la academia, ¿no? Reconocerse como investigadora, como escritora, como poeta, y he descubierto toda una línea de investigación que se ha desarrollado más en las ciencias sociales y en la antropología, pero que bueno, en esta apertura que he tenido a trabajo en terreno también voy a implementar, que es la investigación poética o poetic inquiry, y es usar la poesía como método de investigación entre etnográfica, autoetnográfica y también de lectura, ¿no? De los propios, no sé, testimonios, historias, archivo, etcétera. Entonces, bueno,
hago un poco he probado con algunos amplios poéticos, por ejemplo, en la exploración más creativa, por decirlo así, o más escritora, con escritoras que han hecho ensayos significativos sobre ecocrítica, antropoceno, Donna Haraway del norte global, y narradoras del sur global. Hago una selección de textos, bueno, mezclas, amplio, recorte, y el resultado es un poema que recupera fragmentos, digamos, de Donna Haraway y María Luisa Bombal, por ejemplo, o no sé, Paula Sibila y Clarice Lispector, como ese tipo de combinaciones en un poema, quiero yo, ecocrítico. Y bueno, eso es como otra, y me gusta porque también siento que muchas veces difícil, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Como escribir sobre ecocrítica, pero creativamente, esta producción de ficción también, para mí como escritora es una pregunta también importante, cómo escribir sobre esto, y ese es un camino que me ha servido de complementar un poco investigación y poesía, en este caso, o escritura. Y bueno, después lo que hacemos con la plataforma Humanidades Ambientales, no voy a seguir, podemos hablar después, porque eso bueno, es algo, digamos, en lo que hemos estado muchos años, ya 5 años con la plataforma, y no te hemos invitado a vos, Javier, me parece, a pensar desde las plantas o a Café en el Patio. Ya te voy a poner en la lista. ¿Te llegó una invitación? Oh, Al perdón, al podcast no, pero creo que la plataforma. el dossier que estás armando, creo que ese sí me llegó. Ah, Bueno, sí es. buenísimo, ya. Bueno, pero para la plataforma Humanidades Ambientales, también que tenemos estos dos espacios, No, pensando en buenísimo. las Sí, 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 plantas no, lo y conozco y lo he los conocemos. escuchado, me Bueno, encanta. Sí, sí, ¿te sí, sí. gustaría? Re, sí. Quedó grabado, por Pero favor. igual esto es como solo para nosotros, nada de ese Sí, tipo. sí. Bueno, así que podemos igual hablar después en otra parte, y de nuevo, muchas gracias. Genial, gracias, Sofía. Te dejo a ti, Pablo. Bien, muchas gracias a Saras y muchas gracias a Mauricio Chegugem y a la Universidad de la República por esta invitación, que como bien decía Sofía, nosotros integramos un equipo de investigación junto a otros miembros de un proyecto Fondesit, que es el Fondo de Investigación para Académicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo del Gobierno de Chile y que va desde el 2023 hasta 2026 y ese proyecto se llama Otro fin de mundo es posible. Ese es el título del proyecto. Y estamos investigando temas relacionados con la crisis, con los enunciados, con la forma en cómo se narrativiza o se cuenta o se esloganea esto, digamos, de alguna manera, desde distintas vertientes, porque, bueno, son distintos investigadores. En mi caso puntual, además de trabajar con Sofía en este texto, artículo que queremos publicar por los 20 años de la Ruta de la Caca de 31 minutos y el tema del contenido de humor en el ecologismo, ¿no? Esta cruce entre lo serio y el humor, entre este tema que es serio y sobre el cual no se puede reír, pero finalmente pareciera ser que reírse también es parte del aprender. Es una sección. Tengo otros artículos en otras líneas, en algunos casos tienen que ver con el discurso apocalíptico directamente. Sobre todo estoy desarrollando una línea sobre temas de videojuegos y discurso de apocalipsis, o catástrofe, perdón. También estoy trabajando en uno que tiene que ver con recuperar algunos textos de distopía, textos distópicos de mediados de los años 50, 60 en Chile, de gente que quedó medio ahí perdido, sobre todo estoy con publicaciones que salen de tesis de doctorado y de magíster que yo dirijo, que son bastantes cada año, y ahí ellos están trabajando con ese material, que es un material medio perdido porque son en general escritores católicos. Y entonces son distopías o utopías creadas por escritores católicos que luego quedan un poco en el olvido, ¿no? Luego me refiero a gente que recibió el Premio Nacional en el año 1996, pero ya a nadie se le ocurriría publicarlos, ¿ya? Entonces, ahí estoy
trabajando como en un área que expreso de esta manera, que es como el fin del mundo viene y las creencias son fundamentales, a pesar de lo que se piensa, digamos, de que las creencias son solo sesgos, son solo supersticiones. Bueno, las creencias están en las matrices narrativas de lo que hacemos y de lo que se está movilizando. Y la mayor prueba es que tenemos 70 años de investigación científica que demuestran que es urgente hacer algo y no logran nada prácticamente. Entonces, mi tesis, digamos, principal es que, bueno, luego de 70 años que la ciencia no ha hecho nada, ¿por qué no probamos con otra cosa? ¿Por qué no probar con la ficción, por ejemplo? ¿Ya? Y ahí entra otro rasgo que es para mí interesante desde el punto de vista filosófico, que es lo que yo hago, que es la pregunta de cómo deposito contenidos ecológicos en cosas que no son, o sea, el tema de poner un contenido ecológico en un videojuego o ponerlo o en un poema o poner una obra de arte, que hoy día lo estamos viendo ya está de nuevo ganando un terreno enorme. Y de nuevo tampoco es mucho lo que ocurre. Es decir, hay mucha producción sobre la generación de una conciencia ambiental, pero no vemos un efectivo cambio radical. Entonces, en eso nos estamos moviendo con las distintas líneas de investigación y entre todas ellas hay otra que está relacionada con una cosa que a mí me interesa mucho, que es la recuperación de figuras que trataron otras formas de crisis. No esta, pero otras formas de crisis, que en ese momento también podían ser vistas como un fin del mundo, un fin de mundo, el fin del mundo de ellos, ¿me explico? Y en eso estoy trabajando con un arquitecto chileno de los años nació en 1917 y murió el 2013, se llama Alberto Cruz, y que fue un gran reformador de la docencia de la arquitectura en Chile, muy importante, con un proyecto enorme. Y esa reforma universitaria fue impulsada por las universidades católicas. Y entonces es como extraño hoy día mirarlo así retrospectivamente, pero fue así. Es grupos de académicos, estamos hablando del año 50, 52, que vivían en comunidades, ¿no? Pero católicos al mismo tiempo, ¿no? Como hippies a la letra, ¿no? Y que estaban pensando qué iba a pasar con la reforma agraria, ¿no? Como un cruce interesante, porque a su vez eso tuvo un efecto en la institucionalidad de de la universidad misma en Chile y por otra parte de la docencia de la arquitectura y a su vez con un proyecto poético, arquitectónico, geopoético alucinante que al mismo tiempo sigue existiendo, ¿no? Y entonces sirve para mirar, yo pienso, esa es mi tesis, sirve para mirar nuestra crisis. O sea, ¿qué hicieron ellos ante esa crisis? Porque ellos estaban en una crisis de mundo, en el fondo, ¿no? Postnuclear, ¿ya? Y ellos entonces imaginaron otras formas. Y eso es lo que estoy tratando de seguir, siguiendo el rastro de sus propios apuntes. Ojo, el archivo tiene 80.000 documentos, entre ellos 2.830 cuadernos hechos a mano y escritos por él de punta a rabo y dibujados. Es una cosa, una locura de material. Así un poco lo que dice Sofía cuando va a este archivo, ¿no? Y, pero este tipo es arquitecto, artista visual, docente, pero al mismo tiempo nunca muestra sus dibujos, salvo lo que tiene que ver con la arquitectura. Todo esto otro estaba guardado en su casa y ahora recién aparece, digamos, y es una base interesantísima desde mi punto de vista para pensar quizás otras formas de poner contenido o de pensar cómo es el contenido cuando el contenido está brotando al interior de comunidades de interés versus el que se haga un concurso de arte ecológico y que la gente pone contenidos para mandarlo, para ser leído. ¿Me explico? Esto es como, eso estoy tratando de problematizar. Y eso, bueno, y un poco de eso voy a hablar el miércoles y el jueves en algunas sesiones del curso de Mauricio, a propósito precisamente de los videojuegos y a propósito de cómo hay una relación entre eh, el pensamiento científico y la ilustración del dibujo, digamos, los dibujos que de los que piensan la ciencia, cómo se representa la ciencia, temas de representación y sobre todo este tipo de contenidos, ¿no? Cómo se representan. Y que en el fondo, detrás de todo esto está el hecho de que nosotros seguimos
misvalorando o desvalorizando lo dibujado versus lo escrito, obviamente, ¿no? Y ahí hay una demostración de que ahí hay un tope, ¿no? Quizás para pensar otro futuro y otro fin de mundo, ¿no? Como quizás el fin del mundo como alternativa no va a salir de ideas escritas y declaradas de la escritura, sino que puede ser que se esté dibujando, que se esté sampleando en sonidos, en imágenes, en videojuegos, que es, digamos, como otro lenguaje, ¿no? Entonces, eso es básicamente en lo que estoy trabajando actualmente. Un éxito. Gracias, Pablo. Ahora voy a pasar a hacer como dos preguntas un poco amplias para que respondan por donde quieran y si no quieren responder no pasa nada. Pueden decir paso. Y tiene que ver con algo que tomo de enseguida lo que dijo Pablo, que tiene, y creo que algo de lo que dijiste vos, Leandro. Y es una pregunta muy directa. Siendo que estamos trabajando en el campo de las humanidades ambientales y la ecocrítica, ¿qué vínculo están teniendo con científicos? ¿Cómo es ese vínculo? Eh, ¿Hay proyectos que estén funcionando? Me interesa mucho saber esto, sobre todo porque estamos en Saras y es un tema caro, ya sea por el diseño metodológico, ya sea también por la empatía, por dónde conectamos mejor con las ciencias en un sentido muy amplio. Lo segundo es, pongo las dos juntas para no demorar. Em, la segunda tiene que ver con una sospecha. Entonces, ustedes pueden estar de acuerdo con el diagnóstico o no estar de acuerdo con el diagnóstico, pero me gustaría saber la opinión de ustedes. Si es, tengo la sensación de que estamos viviendo el cenit de nuestra subdisciplina académica. Es decir, un momento de explosión donde muchísima gente que se está interesando en ecocrítica y en humanidades ambientales, pero que puede haber un descenso. ¿Eh? Un descenso dentro de no mucho. Ese es un poco mi olfato. La pregunta que les voy a hacer es dónde sienten que puede caer ese sol. Es decir, cuál es la dirección de ese descenso, cuáles son los temas por venir de las humanidades ambientales y si efectivamente es un descenso o no. Ustedes me dirán mejor. Capaz que empezamos al revés. Pablo, ¿te animás? ¿O alguien se anima a empezar a responder esto? ¿Vos? Genial. Ahí te paso. Perfecto. Hacer una pregunta en realidad, eso fue. Alison, contigo. No, el tema de las ciencias, o cómo nos vinculamos con las ciencias era, ¿no? O que desde las humanidades ambientales. Bueno, mi hijo es biólogo y tengo como una conexión con el grupo que trabaja en Roche, desde el CURE. Y me invitaron en un par de semanas a dar una clase sobre ecopoesía en un curso sobre el agua. Agua y salud es un curso que dan todos los años desde la Facultad de Ciencias. Y te quería preguntar por poemas, posibles poemas. Pero también estoy trabajando como en un proyecto de extensión sobre algas y cocinar con algas, como desde la costa, de personas que viven en la costa, ver en qué lugar aparecen las algas, porque en Chile es muy distinto, se consume, en muchos otros países se consume, no tanto. A uno que es, que es director del laboratorio de algas y dice, no se consume, No, no es como antes. Porque antes no, era más del sí, el cochayuyo. cochayuyo y todo. Ahora están volviendo como superalimento. Ahí va. En esa, Comercializado en exacto, ese. sí, pero no, no es muy grande. O sea, yo creo que los buñuelos de algas se comen más acá Este proyecto se llama Más allá de los buñuelos. Y la idea es tratar de ver cómo se puede usar las algas. Porque hay algas invasores que están empezando, unas algas rojas que han venido, que están como reemplazando las verdes que están en los buñuelos, ver si se pueden usar. Es interesante porque es un poco antropológico, un poco, ¿no? En la parte cultural de comida y también ciencias también, ¿no? Sí, desde ese lado, supongo que tratando de buscar proyectos que mezclan las disciplinas, pero aparte de eso, aparte de esa conexión personal que tengo, que busco ese vínculo, eh, tratar
me interesó mucho lo que estaban hablando desde el humor, ¿no? Porque el tema de la ficción climática y cómo ha fracasado, ¿no? Un poco el mensaje simplemente porque muchas veces es distópica y siempre es apocalíptico. Como a mí me interesa la afectividad y el antropoceno y hasta ahora siempre medio como que me he ido por el lado más negativo, ¿no? El terror, ¿no? La distopía. Pero el humor me parece como interesante también, otra forma de verlo. Me interesa ese proyecto. No sé. Y la segunda pregunta, no sé. No, no, paso. No. Bien. ¿A quién va ahora? Bueno, yo sobre la relación con los científicos creo que hay dos niveles del tema. Yo trabajé los últimos 13 años muy de cerca con un supercientífico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica, experto en temas de tecnologías y educación. Él se jubiló, por lo tanto yo también me retiré de ese grupo, pero él fue mi mentor para establecer esa relación con la ciencia desde las letras, desde las humanidades. Ahora, debo decir por qué digo que esto tiene dos lados. Nosotros publicamos una cantidad de papers enormes, son los únicos papers que tienen citas relevantes para mí, por supuesto, que hace un pic alucinante en mi Google, en mi registro, pero sobre todo lo que me preocupa a mí es el otro lado, que es el aspecto que vive la inclusión de la ciencia al interior de la estructura universitaria, que podemos dejarlo para otro día, pero a mí me parece muy relevante, que yo ya estoy escuchando de la universidad hablando de humanidades aplicadas. Esas cosas a mí me llaman profundamente la atención. Creo que es el último paso del desmantelamiento de digamos, de los modelos tradicionales de investigación. Em, yo estoy muy interesado en la ciencia, pero en general yo lo diría así, yo soy un sujeto que enseña a leer, y enseñar a leer es algo que se hace más o menos igual hace 2400 años, pero que hay ciertos discursos universitarios que enfatizan el foco en la innovación y que no logran entender el otro lado, que es el de la conservación de ciertos modos de aprender, bueno, como se llamaban en algunas secciones, por ejemplo, para la formación en música, se llamaban conservatorios, por algo se llamaban conservatorios. Entonces, la universidad llena de ese discurso de innovación que por detrás y debajo trae el discurso de las patentes y el discurso de la formación de negocios, me parece que no está relacionado con la situación en la que estamos nosotros aquí en Zara, que es de privilegio de ese intercambio. Pero personalmente en los últimos 20 años yo he visto cómo ese discurso cientificante ha entrado en la universidad y ha capturado, por decirlo de alguna manera, bajo modelos en los que firmemente se ha buscado cambiar la docencia, con frases del tipo, bueno, esto tiene que terminar en un proyecto, esto tiene que terminar en algo que sirva. Y entonces ahí para mí lo que es muy importante es aclarar, digamos, que yo creo que las humanidades todavía le queda un paso que dar y por eso que me interesa entrar en cuestiones en las que la ciencia, digamos, se queda corta, que es, por ejemplo, en el analizar el cruce entre los videojuegos, la ludología, la narratología y las estructuras de discurso que existen en esos elementos que son tecnología, que tal vez alguien podría decir, bueno, tecnología no es ciencia, pero que es muy importante cruzar porque allí efectivamente no se necesitan solo científicos, también se necesitan historiadores de la imagen, historiadores culturales, antropólogos, me explico, que son sujetos que tal vez por ahí eh, no es tan fácil decir para qué sirve lo que hacemos, que me parece gravísima la pregunta. En la universidad también se ha instalado fuertemente la pregunta sobre los cursos que se llaman de aprendizaje servicio, ¿no? Como para qué sirve. Si te das cuenta, empieza a entrar una serie de nomenclaturas que le quitan este valor, por ejemplo, a la palabra estudio. Por ejemplo, la palabra leer o compartir una lectura. Entonces, bueno, seguramente también puede ser
que yo sea un último bastión de una serie de sujetos que existieron y que creían que eso podía ser productivo, importante, pero allí me parece que es interesante también problematizar lo que se llama ciencia, lo que tradicionalmente se llama ciencia, porque por lo menos en algunos ámbitos, por supuesto, sin negar la total utilidad de esa ciencia, en ciertas dinámicas universitarias se transforma en la presión para transformar los cursos en nuevos modelos de docencia, que porque son nuevos se supone que son mejores que lo que hacíamos antes. Y eso a mí me ha escrito sobre esto. La universidad no está muy contenta, me imagino, pero bueno, he escrito sobre esto porque insisto mucho en la cuestión como sobre la duda de si vamos a entregar completamente a ese principio científico el total de la producción de las humanidades, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, y puedo decirlo también, me parece que cuáles son los temas por venir. Yo creo que el tema de la religión es fundamental. Digo religión en el sentido de creencias, en el sentido de modelos, porque, em, y esto es parte de lo que estoy investigando ahora también, tal como dice Pablo en la carta segunda a Timoteo, van a venir nuevos relatos, eso lo dice Pablo. Y claro, vienen nuevos relatos, pero esa pregunta es ¿por qué hacérnosla? No creer que todo lo que venga va a ser un relato que va a servir para ese futuro. Entonces, ahí hay un tema como, porque el incremento, y aquí no me quiero alargar, pero China está dando un paso fundamental en esto. Xi Jinping impulsó una reforma constitucional para la recuperación de las religiones locales. Puedo mandar los papers, se llama Imperial Civilization, es la idea de que de aquí a 50 años más China va a tener una sociedad verde, verde, completamente ecológica. Y ya hicieron los cambios, las reformas para recuperar la religión, porque se dieron cuenta que no basta la ley, que si tú quieres cambiar una sociedad necesitas sus creencias, necesitas penetrar en las creencias. Entonces, bueno, y ellos lo saben, ellos intentaron prohibir que la gente tuviera hijos y mira lo que ocurre. Entonces, con este modelo es distinto, es crear las bases culturales para que tú, por ejemplo, no comas carne porque tu creencia, tu religión, entre comillas, tu religión, tus creencias se basan en ella. Y eso es muy interesante porque, bueno, eso ellos tienen un efecto enorme sobre nuestras sociedades, aunque aparentemente solo nosotros somos parte de Occidente, pero China lo que va a hacer, el modelo, es que él va a exigir, dice, no se preocupen porque ahora yo contamino, no te preocupes, pero de aquí al 2050 tú tienes que ser tan ecológico como yo, porque si no yo no hago negocios contigo. Entonces, con eso lo que van a buscar es, por supuesto, ganarle a Estados Unidos en esta lucha infinita. Yo ya no estaré para verlo, pero me parece tremendamente relevante porque finalmente, en el caso, por ejemplo, chileno, seguimos con conversaciones como irreconciliables entre negacionistas y, digamos, los que son pro protección de la naturaleza, pero no, todavía no nos encontramos en esto y las religiones son fundamentales en esto. Entonces, para muchos países la religión es parte de una cosa que es fuero personal, pero eso no implica nuevamente que tú estés asumiendo lo que vaya a ocurrir en el futuro. Y esa es la pregunta que yo me hago respecto del futuro. Es decir, ¿cuáles van a ser tus creencias que te van a permitir estar o no estar en esa discusión a nivel global? Gracias, Pablo. Voy contigo. Bueno, como les dije, yo estoy participando de un equipo de investigación interdisciplinario. El director del proyecto, Enrique Mundaca, es entomólogo, él estudia insectos y bueno, tiene hasta cucarachas sudafricanas en su casa o algo así. Las vi, sí, vivas. Enrique Mundaca. Y la codirectora es Mariana Lazaro, que es sociolingüista. Así que ya el proyecto, digamos, de investigación, la propuesta de proyecto, nace de una perspectiva como bastante
interdisciplinaria y transdisciplinaria. Y el estudio de la biodiversidad se hace como por dos caminos. Uno es de ciencia ciudadana, que son con agrobioblitzes, o esta, bueno, es una metodología para investigar la biodiversidad de un lugar que un poco, o sea, no es que la inventó, pero la popularizó bastante. No sé si puede ser que la haya inventado National Geographic para hacer ciencia ciudadana. Es un día se concreta, bueno, vamos a hacer lo que sea que te encontrás y se pueden hacer, por ejemplo, se han hecho ahora bioblitzes en todo el mundo del Día de los Ríos. Entonces vos te anotás con, no sé, la junta de vecinos o tu familia y amigos y decís, bueno, nosotros vamos a ir a el río tal, a la laguna tal, otros van a ir allá. Y hay planillas de recolección de datos de biodiversidad que las podés descargar, completar. Hay algunas que se basan como en las investigaciones que hacía Darwin. Ha dado para mucha creatividad también y espacio como de ver, creo yo que es la ciencia ciudadana, ¿no? O sea, cómo ese lugar de experticia o de conocimiento también se puede trasladar, digamos, sobre todo cuando tiene un peso territorial, en el sentido que vos podés salir y reconocer las especies que están en tu entorno, ¿no? Más cercano. Y bueno, eso es durante todo un día, se hace ese evento, se recolecta información y a su vez, bueno, en nuestro caso hacemos agrobioblitzes porque nosotros estamos también interesados en comunidades rurales y la idea de biodiversidad es también especies cultivadas y silvestres, es decir, entendiendo que también hay especies que han llegado a ser lo que son por la intervención humana y por el trabajo que han hecho agricultores y que hay, por ejemplo, especies de insectos que están asociados a ciertos cultivos que también están en riesgo de extinción o desaparición por el riesgo que tienen estos. O sea, no distingue, o sea, lo distingue, pero sí no en términos para la investigación nomás entre silvestre o endémica. Esas son categorías que vienen después. La biodiversidad se recolecta toda. Y por otro lado, los bioblitzes están acompañados de lo que han llamado como metodología etnografías ecoculturales, porque el proyecto tiene también, y creo que eso ha sido o sea, lo vengo entendiendo yo ahora, la noción de patrimonio, sobre todo pensando en algunas categorías de la UNESCO, de patrimonio cultural inmaterial son categorías que han servido o están sirviendo para apoyar, para que la academia salga a prestar también como un buen apoyo y servicio y recuperación de prácticas de comunidades rurales que están también muy amenazadas, no solo por el cambio climático, ¿no? Sino, bueno, por el sistema económico en el que vivimos, etcétera. Y bueno, la etnografía ecocultural incluye entrevistas, focus group, talleres de storytelling y poesía, que eso los hacemos un poco Andrea Casals y yo, entre otras cosas. Paisajes lingüísticos también. Y bueno, hay otro de los integrantes que está como equipo técnico, pero que él es artista sonoro y hace trabajos de investigación vinculando artes sonoras y etnografía, también paisajes sonoros. Y bueno, como es una mirada, creo yo, bastante amplia. El objetivo último es lograr, bueno, hacer esta investigación, recolectar un montón de datos, analizar datos y llegar a hacer algún tipo de recomendación. Hay igual dos proyectos bien concretos que es colaborar con evidencia y argumentos y fundamentos en la recuperación, por ejemplo, y en la salvaguarda, como le dicen en esta terminología patrimonial, de el cultivo de la quinoa en el secano costero, o sea que no es quinoa cultivada en altura, sino que es cultivada a 0 metros en el nivel del mar. Vides también patrimoniales del secano y el ají ahumado en zarandas de palmilla, que es una práctica de ahumado. En realidad, claro, la práctica es el ahumado, pero también está el cultivo, la poda y el cuidado, sobre todo en las vides, es la poda que ha logrado que se conserven vides que tienen más de 300 años la planta, ¿no?
o un poco más. Y bueno, ahí estamos, hay muchos agrónomos, entomólogos y biólogos de biodiversidad, y tenemos también, vamos a trabajar con unas comunidades rurales porque hay un biólogo marino, Erasmo Macaya, que él es el que dirige el Alga Lab, el laboratorio de estudios algales en Concepción, en la Universidad de Concepción. Sabe mucho de algas, sabe, te dice en la pasta de dientes estás usando algas, en tal comida, digamos, este componente que aparece mucho, estabilizante, vienen de algas. Pero bueno, el otro día lo invitamos, tuvimos un conversatorio de patrimonio alimentario y enfocado en los recetarios. Y claro, incluso si uno ve la alimentación con las algas, cuenta otra historia de la población sí, de la población de América, y de la relación, por ejemplo, que tenían los pueblos indígenas con las algas. Bueno, así que esa es mi experiencia, un poco también descubriendo como qué papel voy a jugar yo, qué papel va a jugar la poesía. Yo estoy queriendo hacer como esta idea un poco del agro-bio-blitz poético, ¿no? Porque igual tengo un archivo que me da para un poco revisar eso. Y que mis datos poéticos, o sea, tratar la poesía y el análisis de la poesía también como datos, como análisis de datos y datos poéticos, y contrastarlos con los datos que vienen de los bioblitzes y de la ciencia, ¿no? Eso, creo que ahí mi idea es un poco hacer una, no sé si una lucha, pero sí una apuesta epistemológica también por el conocimiento poético y por rescatar un conocimiento que viene a través de la poesía, pero que es sumamente local, territorial y de comprensión del territorio y de la propia historia. Entonces, bueno, por ahí así es mi relación. A mí me divierte mucho. Creo que muchas veces tenemos esta idea un poco a veces de los científicos, lo hemos comprobado que acá en Sara sucede así, que están muchas veces más abiertos que los propios humanistas a colaborar y a entender como un poco cómo funciona cómo entendés vos esto de tal cosa, cuál es tu definición. Creo que ahí, no sé, sí todavía percibo esa idea de que las artes y las humanidades estamos un poco para la mediación artística o la vinculación con el medio, como se le llama, o la comunicación. Ciertamente yo creo que los científicos tienen un montón de estrategias comunicativas diferentes a las que tenemos, por supuesto, quienes nos dedicamos, no sé, a las artes y a las letras. La otra pregunta y la sospecha, yo comparto la sospecha, pero voy a no responder todavía porque no tengo una respuesta. Creo que tendrá que ver algo con la educación, un poco en la línea también de lo que dijo Pablo y de lo que hemos estado hablando, como cuál es el futuro, que ese futuro de la ecocrítica y las humanidades ambientales está muy ligado como a otros futuros y devenires de nuestra sociedad, vamos a decir. Pero no tengo una respuesta todavía sobre eso, así que listo. Gracias, Sofía. Pasamos contigo, Leandro. Ahí tenés el micrófono. No sé, me quedé pensando en muchas cosas y seguramente hablé mucho menos que ustedes, pero hay algo en lo que decía Pablo y también lo que decía Sofía. eh, a mí lo que me resuena mucho lo que está sucediendo hoy en las humanidades ambientales con lo que sucedió en algún momento con los estudios culturales, ¿no? Como, bueno, llegaban a resolver todos los problemas o era la vedette de las humanidades y después eh, es una más, pero incluso nunca resolviendo los problemas que planteó o nunca pudiendo resolver o presentarse en igualdad de condiciones. Siempre hay una cuestión un poco marginal sobre eso. Em, pero lo que estaba, mientras los escuchaba hablar, creo que hay un problema sobre cómo estamos produciendo conocimiento, que ya el término producción de conocimiento ya me molesta a mí personalmente, ¿no?
pero cómo estamos conociendo nosotros y cómo estamos transmitiendo ese conocimiento de maneras cada vez más, no diría sesgadas, pero sí cada vez más formateadas, ¿no? Y eso yo lo veo, lo sufro, lo padezco como escritor, ¿no? La forma en que vos no podés presentar un ensayo. Yo no puedo no pensar casi que si no es en términos ensayísticos, no puedo empezar presentando la introducción, luego la metodología que hay que usar, luego las preguntas de investigación. Estoy harto de eso. No puedo pensar así, no lo puedo pensar. Es un esfuerzo pensarlo, tengo que adaptar algo y finalmente no termino diciendo lo que quiero decir. Y eso me parece que es una limitante, sobre todo en las humanidades ambientales, me parece que se podría hacer allí un énfasis en cómo estamos presentando lo que creemos conocer, qué sé yo. Y en ese sentido me parece que ahí hay una cuestión que la estaba señalando también Sofía y también la señalamos todos, pero hay en esas formas de generar conocimiento, como se llame, me parece que está habiendo una preocupación de las humanidades ambientales en particular, habría que ver, capaz que en otros ámbitos también sucede, que es lo que estaban diciendo ustedes, bueno, todo lo que no pudo ser dicho, todo lo que no pudo ser escrito, todo lo que no pudo ser, lo que no se ve, como en el caso de, ¿qué está pasando ahí? Porque es simplemente para encontrar nuevas, una mina de oro, o es para realmente ver qué es lo que, lo que dejamos en el camino y que era valioso para, para seguir em, generando un conocimiento más amplio. ¿Qué es lo que qué es lo que se queda al costado, ¿no? ¿Qué queda en esos no premiados, ¿no? O qué queda en esos dibujos que el arquitecto prefiere no mostrar. ¿Por qué no mostrar? Qué es lo que está, qué tipo, es una estrategia, qué está pasando ahí? ¿Es una forma de seguir participando de algo que si no lo excluiría? No sé, hay algo allí y me parece que lo que veo es que eso está sucediendo en esto que ustedes están diciendo. Me parece que hay como una necesidad de recuperar. La idea de la recuperación me parece que es importante, ¿no? La idea de establecer otras formas de vínculos y otras formas de vínculos con el conocimiento, no entre, sino con el conocimiento. Otras formas de abordar la percepción, digamos, la percepción de tu comunidad de iguales, la percepción del mundo que te rodea, etcétera, ¿no? Y me acordé ahí también, y capaz que te interesa, Pablo, que es un arquitecto católico muy importante que se llama Eladio Dieste, uruguayo. Es. Porque Para que tiene quede eso. registro, el área de 10 es de Artigas, ¿verdad? Artigas, Uruguay, para que la gente no se olvide que hay registro Es directo. de la República de Artigas. Y la iglesia que está de camino a Montevideo, eh, Atlántida. Eh, Vale la pena. Y después, con respecto al futuro, eh, no sé, es algo, no sé si es un problema mío, pero yo soy militantemente reacio a pensar en el futuro. Creo que no hay que pensar en el futuro, es una forma. Mm. Pasamos contigo, Javier, y cerramos esta ronda. Bueno, sí, muchas cosas para pensar, ¿no? Mientras escuchaba a Pablo, pensaba un poco ¿no? En esta noción de la productividad. No solo productividad, o no tanto productividad como, ¿no? Como practicidad, o, ¿no? Creo lo que está como más en el presente, por lo menos el otro día, ¿no? Fue interesante como que Milei, ¿no? Dijo en uno de esos em, posts, ¿no? No, si lo que están haciendo es tan importante, véndanlo, ¿no? En el sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor? En términos como monetarios, ¿no? Pues si nadie lo quiere comprar, ¿no? No tiene valor, ¿no? Y eso es, y aparte, bueno, además lo que está haciendo Milei es instalando, ¿no? Formas de pensar la educación bueno, y el Estado, digamos, y muchas cosas que no circulaban y estaba como, ¿no? Poniendo en discusión cosas que, bueno, que nuestras sociedades tenían ciertos acuerdos, ¿no?
Bueno, y eso me parece una cuestión eso es más como un extremo más allá de la idea de productividad, ¿no? Bueno, pensando un poco en la ciencia y pensando en lo que yo no dije, que fue hablar también de la enseñanza, ¿no? Yo también di un curso y ojalá lo vuelva a dar, porque obviamente, volviendo a la economía, no es rentable que dos profesores en Estados Unidos den un mismo curso, ¿no? Sino que cada uno tiene que dar su curso porque son dos, bueno, fue fácil hacer las cuentas. Pero la idea es que por teníamos pocos estudiantes, ¿no? Pero era un curso con una este, colega bióloga, ¿no? Liana Dávalos, que me propuso que enseñáramos juntos un curso sobre cuestiones medioambientales globales, ¿no? Y ahí los dos como que íbamos pensando, y fue como muy interesante, ¿no? Cada uno trayendo sus problemas, sus temas, pero conversándolos juntos en clase, ¿no? Y creo que fue muy interesante para los estudiantes también, ¿no? Pero bueno, no es lo que más le interesa a la universidad, pues, evidentemente, ¿no? Entonces, en este momento por el momento no lo hemos interrumpido esa enseñanza, ¿no? Pero, y ahí quería rescatar algo como que hay un gesto de parte de algunos científicos, no de todos, ¿no? Porque hay algunos científicos que yo creo que comparten esta idea como muy instalada, más instalada creo que en Estados Unidos o quizá en Chile, que acá, me da la impresión, ¿no? Porque yo tengo un amigo ingeniero en Uruguay que se queja porque ellos no tienen suficientes estudiantes, ¿no? Y los cursos de humanidades están llenos, supuestamente, y allá es todo lo contrario, ¿no? Allá es como que eh, y bueno, pero en parte es como esta idea de que hay algunos colegas científicos que tienen preocupación por las cuestiones de la comunicación, sobre todo, ¿no? Y en el caso de esta colega, yo he hablado mucho con ella, y ella me dice, bueno, y la pandemia para ella fue un momento clave, ¿no? O sea, los científicos estamos haciendo cosas, estamos investigando, estamos proponiendo, estamos creando vacunas, lo que sea, y no logramos que la mayoría de la población entienda o comparta o tenga esas preocupaciones, ¿no? Y ella entendía que las humanidades éramos como ese lugar ¿no? Para nada, conectar, ¿no? De algún modo que puede ser un problema, como decías tú, pero también parece que es importante. Y es un lugar que, nada, que nos importa, digamos, a la gente de humanidades también. Y es un problema que también nosotros tenemos en realidad a veces, ¿no? Para quién escribimos, ¿no? ¿No? Etcétera, ¿no? Entonces, y ella veía y fue para mí muy, muy importante porque hay un momento en el cual, por lo menos nos pasa mucho en Estados Unidos, la pregunta por cuál es el valor de lo que hacemos, la necesidad de justificar cuál es la importancia de lo que hacemos es permanente y el sentimiento de amenaza y de vulnerabilidad es permanente, ¿no? Em, y entonces cuando alguien de la comunidad como científica valora, esta colega, por ejemplo, vino a un curso de doctorado mío sobre Amazonia y se leía como todas las novelas, todas las semanas, me escribía sus reportes como a mí, y en realidad ella, y era muy, muy bueno para los estudiantes que ella estuviera porque era como conversar sobre problemas ecológicos contemporáneos a partir de novelas y de lectura de novelas, era como muy interesante. Pero también era una necesidad para ella. Y eso a mí me parecía como muy, muy iluminador. O sea, me pareció que como y nada, y a veces como contemporáneamente, ahora, por ejemplo, mi hermano, que trabaja ahora estábamos conversando sobre eso con Alison, ¿no? Que es ingeniero agrónomo, trabaja en un área protegida de la Quebrada de los Cuervos, acá en Uruguay. Me dijo, mira, a mí me interesa recoger historias, recoger narrativas que tengan que ver con esta región, qué es lo que la gente piensa, cómo la gente la ha leído, o la está leyendo, o la está, ¿no? Como más en la comunidad, ¿no? Y bueno, y ahí hablamos con Alison también como formas de empezar a pensar, ¿no? En términos de también transdisciplinares y cómo hay una cuestión ahí como recoger las formas de contar, ¿no? Y de narrar y tener la experiencia del espacio, de la naturaleza, como le llamemos, ¿no? Que la ciencia necesita, también nos necesita, ¿no? Y yo sé que eso está bueno y que a veces nosotros mismos también nos olvidamos de eso. Em, y para eso ¿no? También. Y sobre el futuro, sí, yo en realidad tengo más preocupación por el presente, en realidad, de esta disciplina, ¿no? Que me parece que está bueno conversar. El otro día lo hablaba con un colega que no está metido que no está trabajando en unidades ambientales y me decía, a mí lo que me pasa
con las humanidades ambientales es que me parece que es un campo en el cual no hay debates, ¿no? En el sentido de que, ¿no? Con la gente es como que estamos todos de acuerdo, ¿no? A veces vas a un congreso que está, ¿no? Claro, podría ser, en parte es obvio, ¿no? Pero en parte no tanto. En parte hay formas, hay cosas en las que se podría, ¿no? Conversar, discutir y tener. A veces a mí me da la impresión que nuestra disciplina se ha convertido un poco en un eco, ¿no? Como que estamos leyendo los mismos problemas, los mismos autores, ¿no? ¿No? Y con algunas cuestiones que está bueno. eh, no, por eso me interesaba, por ejemplo, el proyecto que tenías tú, que bueno, un proyecto como de mirar otras cosas distintas que a veces... En realidad todos estamos mirando, creo, acá bastantes cosas que no son, ¿no? O la religión, que yo lo veo como en el caso, mucho en el caso de del interés por las cosmografías indígenas actual, ¿no? Pero que también eso puede ser un problema, ¿no? En el sentido de que, ¿y por qué? ¿No? Hay como, podemos mirar hacia otros lugares del mundo de la... Y hay como, también es interesante, en las humanidades ambientales, esto, por ejemplo, ahora no me acuerdo cómo es el nombre, la encíclica del Papa Francisco, ¿no? Sobre la Laudato Si, ¿no? Y me parece un momento como muy interesante, ¿no? Para pensar qué rol tiene la religión, ¿no? En relación con el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, como que que está bueno hacerse preguntas como que por fuera de muchas preguntas que parecen como dominar el campo y preguntarse, ¿no? Por eso, ¿no? No sé, eso me parece que está bueno. Em, y sí, está bueno seguir preguntándose por qué estamos haciendo ahora y cómo podemos hacer que esto sea, ¿no? No sé, como que haya preguntas nuevas, ¿no? O preguntas que nos... sí, o tener senderos propios o caminos propios dentro de esta disciplina que no, no sé, me parece que está bueno, me parece esa pregunta, ¿no? En fin. ¿Ibas a decir algo? Corto. Solo una mención sobre la cuestión de que pareciera que todos estuviéramos de acuerdo, ¿no? Un poco, eso que a mí me preocupa mucho porque, por ejemplo, en el caso chileno se habla de extractivismo, etcétera, pero Chile depende en un 63% de la gran minería. Entonces, no es decir vamos a dejar esto mañana, sino que hay que construir un modelo, esto para ponerlo en términos como concretos, ¿no? Entonces, como un ejemplo, no es tan simple que tú digas, es como si yo dijera, yo no voy, no sé, mis riñones van a dejar de funcionar mañana, pero no importa, ya voy a ver cómo. No, tienes que tener un sistema de diálisis que te va a permitir vivir. Entonces, es así de profundo, creo que es como... Entonces, hablamos de extractivismo, todo el mundo repite la palabra extractivismo, 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 pero bueno, finalmente, ¿cómo llegamos a pensar otro modelo? Eso es como mi intención. Ahí va, sí, como, voy a repetir todo, pero como que el desgaste de la potencia crítica de ciertos términos, ¿no? El término antropoceno es en sí un término también complicado, ¿no? Debatible, complejo, pero luego también aparece, ¿no? Capitaloceno, Plantasioceno, Pleistocene, ¿no? Pirocene, ¿no? Como la cuestión del incendio, ¿no? Y es como, ¿no? Ahí estamos. ¿Cuál es la potencia realmente crítica a mí me parece como un juego, a veces como, eh, ¿qué es dónde está lo que queremos decir de nuevo, ¿no? Tenemos necesidad de armar un término nuevo para decir cosas que, ¿no? A veces pasa eso. Parece que está bueno, ¿no? Pensar ¿no? Para dónde está lo nuevo que queremos decir, ¿no? Etcétera, ¿no? No sé. Claro. Gracias, Javier. Y hacemos, si les parece, una última ronda corta, donde podamos decir aquello que se nos apetezca de la materia, de la reunión, de los intereses y, ¿por qué no?, alguna invitación de colaboración o algo, qué sé yo. Siéntanse libres en una ronda, así para cerrar. ¿Empiezo contigo, Pablo? Ah, no, no. Eh, ¿Con quién? Voy contigo, hacemos de vuelta el giro. Sí.
Vamos con Javier de vuelta, el mismo giro. Em, no, me parece. Otra cuestión que me interesa, por ejemplo, es. Me pasó y lo cuento porque es también una pregunta que yo me hago, ¿no? Me pasó que estaba escribiendo un artículo. En realidad, el artículo era sobre una palabra, que era como un handbook sobre humanidades ambientales, y yo tuve que escribir un artículo sobre el desierto, ¿no? Sobre la palabra desierto. Y, y en realidad, claro, hay parte de esto que es mi pereza, ¿no? Como que yo había escrito un libro sobre que tenía mucho que ver con eso, ¿no? Y entonces como que medio que no me animé a ir más allá del argumento de mi libro. Y los editores me dijeron, bueno, no, sí, pero hablarnos del presente, ¿no? Entonces ahí lo hice, hablé del presente y estuvo bueno, estuvo bueno el ejercicio y hay cosas que me interesan seguir pensando, ¿no? Pero creo que también hay al mismo tiempo como una fijación en el presente que tiene que en la ecocrítica, no sé, que es muy entendible, ¿no? Porque, bueno, porque por lo que estamos viendo y sintiendo y experimentando y leyendo todos los días en la prensa y en otros lugares, pero es muy importante pensar que esto no es hoy, ¿no? Que esto es un proceso que empieza mucho antes y que y que si escuchamos, no sé, los discursos de Bolsonaro sobre la Amazonia, ¿no? Son discursos coloniales y que están muy presentes en textos del siglo XVI y del siglo XIX. Y cómo esto es, claro, hay una intensificación, lo mismo con la cuestión infraestructural, ¿no? Lo mismo con la construcción de represas o la cuestión de caminos, etcétera, ¿no? Hay un momento que es clave en el siglo XX, ¿no? De intensificación de estos procesos, pero no son en el sentido que me parece como interés importante y fundamental como también recuperar el proceso, ¿no? Entonces, seguir digamos, leyendo el siglo XIX, seguir leyendo como otros momentos en los cuales que permiten entender mucho de lo que está pasando hoy, ¿no? Y seguir leyendo como también eso, ¿no? Como autores que, claro, ¿no? Que explican mucho el presente de esos, ¿no? Digamos, la cuestión de la isla, ¿no? Que estábamos hablando, de las formas de entender fluvialidades, entender territorialidades que tienen discursos muy fundacionales en los tiempos coloniales y en los tiempos de la Fundación Nacional, digamos, ¿no? La Fundación Nacional. Y al mismo tiempo, también ir viendo cuáles son los otros discursos eh, que van compitiendo o esos discursos van apagando, ¿no? Pero, pero a mí me interesa mucho también como en mi proyecto también, al mismo tiempo leer las zonas como decías, ¿no? Leandro, eso me interesa mucho, como leer los lugares donde el discurso, digamos, de la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Le deja espacio a otros saberes, ¿no? Que no son los saberes propios de la ingeniería, del proyecto modernizador, ¿no? Y en los textos de muchos ingenieros aparecen otros saberes que están ahí, ¿no? Y que está bueno. eh, Recoger, pensar y ver que tampoco el discurso del Estado es un discurso como homogéneo y homogéneamente destructor, ¿no? De hecho, ahora estamos tratando de reivindicar el lugar del Estado protector o ¿no? Que está desapareciendo en lugares como Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, claro, y es interesante, como recoger, yo lo digo porque yo trabajé sobre la figura en el libro que les decía, sobre el estado generador de desierto, ¿no? Sobre el estado creador de desierto. Eh, y bueno, nada, eso, o sea, no reniego de esa mirada, pero me parece que está bueno pensar, sobre todo el estado del lugar, también el estado del lugar de los agentes del Estado, ¿no? Personajes como esto, como gente que va a el desierto, digamos, ¿no? Y ahí hace cosas que complican lo que es el proyecto, digamos, estatal en el papel, digamos, ¿no? A partir de las interacciones con el otro, digamos, ¿no? No sé, esas cosas a mí me interesan mucho. Pero bueno, en fin, es como un fluir de ideas, ¿no? Pero me parece que está bueno el ejercicio. No sé, también 45 cosas que quedaron dispersas, no las voy a unificar. Em, un poco pensando en esta necesidad de entrar en aquellas zonas del pensamiento moderno, por decir así, donde están presentes ciertas reflexiones que son descartadas porque no coinciden porque no pueden coincidir. Y creo que la arquitectura eso es donde más se ve, ¿no?
Y entonces estaba pensando desde, no sé, capaz que el más obvio es Gaudí, donde está haciendo casi que una reproducción de las leyes, no sé, naturales, pero el mismo Le Corbusier, donde está construyendo casas sobre pilotes para que no toquen ¿no? Para que no toquen la naturaleza que está y hay que y establece además toda una categoría de transiciones entre la adentro y el afuera, de tal forma, también hay unos arquitectos modernistas brasileños que trabajan muchísimo con, no recuerdo los nombres, con la, con la, con la con la vegetación adentro y afuera sí, no, sí, pero hay más todavía. Sí, pero bueno, marxista también. Y me parece que ahí se podría pensar mucho más sobre qué lugar tiene la, el- ese vínculo en la modernidad. Pero bueno, de todas maneras, igual a mí me interesa eh, insistir en el concepto de recuperación de formas de recuperación de formas de conocer, de recuperación de formas de saberes determinados, de todo aquello que ha sido descartado por imperativos tecnocráticos, por decirlo de algún modo, donde, no sé, las formas de medir el conocimiento es la que viene de las ciencias duras y no sé bien por qué, no sé de dónde sale que te miden con los índices de impacto, que no sé. Y eso me parece que habría que hacer algo con respecto a eso, habría que tomar una posición de algún modo. Está todo muy disgregado, las voluntades se disgregan y se neutralizan, ¿no? eh, no sé, capaz que hacer una especie de código interno donde cada 3 papers tenga que hacer un ensayo. No sé, algo así. Claro, pero algo ¿no? Que sea realmente, ahí va, exacto. Entonces, eh, o por ejemplo, no sé, y ahí también tenés que pelear con los fetiches, ¿no? Y las supersticiones, supersticiones no en el sentido tradicional, sino, bueno, ahora todos tenemos que hablar de inteligencia artificial. Yo no puedo más con la inteligencia artificial, está todo bien, pero y nadie está hablando, por ejemplo, además te dicen no, porque además, claro, está ese imperativo que no podés decir que está mal del todo, ¿no? Está la visión catastrofista, pero al mismo tiempo tenés que dejar claro que, bueno, que hay posibilidades muy buenas dentro de esto, ¿no? Porque fíjate y en realidad nadie está hablando de la demencial cantidad de energía que se está necesitando para estar activando esos servidores demenciales. No existiría hoy la inteligencia artificial si no hubiera una cantidad de guita inconcebible que está siendo inyectada para que esos, si no, no subsistiría. Ya se está pensando en hacer, ¿no?, reactores nucleares, porque no hay forma de mantener esa maquinaria. De eso no se habla. No se cuestiona. Lo importante es todas las posibilidades de qué, además, posibilidades de que de ir más rápido, decís, ¿no? ¿De qué? Eh, de procesar más datos, claro. Entonces tenés que, todos los protocolos nuevos ahora para escribir, donde tenés que decir cómo usaste la inteligencia artificial, cómo citarla, cómo escribiste el prompt, qué palabras usaste. 3 páginas tenés que usar más o menos de tu paper para decir cómo usaste la inteligencia artificial en un paper. Ta. Entonces todo eso es parte de ese mismo infierno en el que estamos, perdón, de ese mismo infierno en el que eh, y después me parece también, eh, digo, además cuestiona el término inteligencia y cuestiona el término artificial, ¿no? Parece que em, pero también pensando en la cuestión de las religiones, me pareció súper interesante la necesidad, bueno, nosotros como gente laica, digamos, ¿no? ¿Cómo entras en ese juego de qué, de reencantamiento de la naturaleza, de noción de lo sublime, cómo entras en eso? Porque tenés que entrar. Creo que uno lo tiene en alguna parte, pero no, en algún lado está eso. No sé si tiene que hacer un viaje de ayahuasca, no tengo idea. Pero de algún modo me parece que estamos todos siendo interpelados por eso. De algún modo que estamos quedando fuera o estamos dejando fuera algo que es muy importante. No tengo respuesta sobre eso. Y después me parece que es importante la cuestión del futuro, que es lo que ¿por qué me niego a hablar sobre el futuro? Por lo que decías, porque nos impide hablar del presente, que es lo que me parece que hay que hablar, cuáles son los problemas hoy que hay que resolver. Es una forma ¿cómo se dice? Diferir o de tirar de dilatar los problemas que tenemos todos los días, pero no, estamos todo el tiempo haciendo
reuniones para proyectar cosas y no tenés tiempo para pensar en lo que estás haciendo, ¿no? Que son problemas de gestión que muchas veces, pero creo que la cuestión del futuro es de las presiones más, eh, ¿cómo decirlo? Las presiones más fuertes e injustas, me parece que están habiendo, ¿no? El futuro es algo en lo que no podés no pensar. Un futuro además completamente distópico, por otro lado, pero bueno, em, en mi opinión. Y después me parecía importante también que justamente las formas en que estamos pensando el futuro son las formas, porque después estamos diciendo, bueno, ¿cómo se adelantó Julio Verne a tal cuestión, ¿no? O cómo se adelantó Wells a esto. No, no es que se adelantaron, simplemente están creando las formas de pensar el futuro. Entonces, creo yo, ¿no? Entonces después los, los que hacen los que crean nuevos, los que hacen, los que inventan, los inventores, están imaginando a partir de lo que fue imaginado. Entonces eso coincide finalmente con. Y me parece que hay que pensarlo también así el futuro. Es decir, estamos nosotros ahora pensando en cómo crear ese futuro. Y desde el momento que estamos pensando cada vez más en términos tecnocráticos, o en términos utilitarios, o en términos funcionales, creo que vamos a ir hacia ahí porque lo estamos imaginando, ¿no? Todos los días, en esa dilación constante, ¿no? No sé si fui muy claro, pero bueno, capaz que. Bueno, voy a usar mis últimas palabras para agradecer la organización y la invitación y me parece importante estos espacios y bueno, me voy con muchas cosas para ir pensando, así que lo voy a dejar por ahí. Bueno, yo también aprovecho para agradecer y creo que ahora me quiero hacer también militantemente no pensadora del futuro, porque intransigente de paso y radical también. Leandro nos está llevando a ciertos lugares Me encanta, Leandro, me sin encanta retorno. que me des otro motivo de radicalidad. Oh, no, no de nuevo. Sí, 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 así, ultra carpe diem. Pero sí, como un poco pensando en eso, recordé la forma, digamos, que tienen sobre todo los aymaras y que se haya recuperado muchísimo, que el futuro no está delante, sino que está detrás. Entonces ahí tu idea de recuperar, pienso que una forma de, digamos, de ver el futuro no es lo que hacia dónde vamos caminando, sino que son como los pasos que ya hemos dado, ¿no? O sea, y ahí un poco también lo que decía Javier, ¿no? Como, bueno, es importante cómo se entendió la naturaleza que pasó en el siglo XIX, porque incluso hoy mismo seguimos viendo en discursos, en formas de relacionarnos, en intereses, en movimientos, eso que pasó y que en realidad es lo que viene, es lo que está sucediendo, ¿no? Acá adelante, lo que podemos ver. Creo que esa como cambio de visión entre la civilización occidental tiende a ver en esta linealidad del futuro, no lo que viene y el pasado, lo que está detrás, pero en otro modo de ver el tiempo, en realidad vamos caminando con lo que ya vimos, ¿no? Lo que está delante es lo que ya vimos y lo que está detrás es lo que no lo podemos ver. Entonces pero sí nos va guiando como hacia donde queremos caminar. Así que creo que esa es no sé, es una reflexión nomás y un aporte desde otro saber. A mí particularmente me gusta estar recuperando esta poesía escrita por gente común y corriente. Estoy aprendiendo un montón. Me está cuestionando también muchísimo como la relación, no sé, mujer-naturaleza desde la perspectiva de género, es como a veces madre dadora de la vida y te engendro y un montón de metáforas que digo, ¿cómo hago para soportar esto? Sí. Pero al mismo tiempo lo logro disfrutar y ver en eso la belleza que tiene, ¿no? De una poesía que, bueno, que está escrita igual en una muy, muy cercano con formas de vida y con formas de entender el mundo que nos rodea. Así que gracias nuevamente y creo que estos espacios de pensar un poco más lento y en conversación son muy importantes también para las humanidades ambientales y para nuestro futuro, si es que existe.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Saras y a Mauricio por la idea de juntarnos y a ustedes por compartir y conversar. Em, Sobre todo me voy, digamos, como pensando en que ese artículo que tengo que se llama el stock market de los títulos, ¿no? A propósito de cómo la gente posiciona nombres respecto de la crisis, hay que escribirlo. O sea, porque hace mucho rato que le vengo dando vuelta, porque en el fondo es así. ¿Quién coloca una nueva marca, ¿no? O sea, y en una entrevista que le hice a José Manuel Marrero, que es un profesor español muy interesante que trabaja sobre temas ambientales, lo sugerimos, ¿no? Porque en el fondo es como quien inventa una nueva marca y posiciona ese nuevo naming, esa es la palabra exacta, un naming, ¿no? Y ese naming es tipo branding y ese branding vale, ¿no? Entonces con eso pongo el siguiente libro en Routledge, ¿no? Y con eso vamos empujando esto. Y por ahí a mí me parece personalmente que en la idea precisamente de la recuperación, de una mirada hacia atrás, se borran muchas iniciativas. En el caso que nosotros mismos hemos hecho, no al amparo de esta investigación, sino de una anterior, con Sofía, por ejemplo, de recuperar gente que trabajaba en temas ambientales en Chile en el año 58, con libros que se llaman totalmente con los mismos términos que nosotros hablamos hoy día, el 58. No esto es para decir que son antes que Rachel Carson, ¿no? Sino que descubrimos, por ejemplo, que había un autor que había tenido una disputa con Rachel Carson y del cual sale una línea completa de gente que se opone al hecho de que Rachel Carson sea lo único que se recupera de esos movimientos. Entonces, ahí también William Vogt con eh, sí, sí, claro. Claro, y ahí tienes un ejemplo, ¿no? Y entonces lo que a mí me parece que es interesante es también este pensamiento crítico al interior de las humanidades ambientales. Yo creo que hay que empezar a hacerlo, o se ya está haciéndose, ¿no? Como una mirada, bueno, de cómo circulan y cómo se manejan esto porque tiene que ver con que existen fondos y que aunque existe investigación que está a su vez validada por las instituciones, entonces empieza a producir un sistema, ¿no? Y en ese sistema entra en la misma corriente de que muchas otras y que, claro, el problema es que cuando hablamos de humanidades ambientales estaríamos hablando de una urgencia, como pueden ser las urgencias en salud, en pobreza, ¿no? Y entonces no es lo mismo que es solo una cuestión, podríamos decir, de registro arqueológico de una línea, ¿no? De investigación, como por decir la historia, sino que estamos hablando de una urgencia. Entonces, mi preocupación en ese sentido, y esta conversación me lo reafirma, es que ahí sí, ¿no? Creo que es fundamental y urgente como mirar lo que está haciendo las humanidades ambientales y también sospechar de ellas, ¿no? Porque no vamos a hacer la filosofía de la sospecha solo con los otros, ¿no? También tenemos que sospechar de nosotros mismos, ¿no? Bueno, y porque y por último, digamos, un poco en lo que yo estoy, cosmovisión no es solo la que tienen los pueblos indígenas, también es cosmovisión la que tengo yo, ¿no? Porque yo también tengo una cosmovisión, no es que yo esté fuera de las cosmovisiones, no es y en ese sentido, creo que es urgente comprender la lucha que hay profunda y que puede llegar a límites que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero la gente que efectivamente está luchando por el agua, por ciertos territorios, sí la vive y que es de vida o muerte, ¿no? No solo de dónde voy a sacar agua para beber, sino del hecho, por ejemplo, lo que ocurre en Chile, de asesinatos de activistas, ¿no? Que son reales, no son un tema de investigación. Entonces, desde mi punto de vista personal, creo que ahí hay como un límite, ¿no? Que me parece sería importante precisamente desde un punto de vista científico y humanístico, buscar una convergencia, porque si no, en un cierto sentido a mí me pasa por ejemplo, en el caso de los videojuegos, el mercado de los videojuegos mueve 3 veces el mercado del cine mundial. Si tú hablas de hacer una tesis sobre videojuegos en la universidad, por lo menos en mi mundo, es muy difícil que se acepte como... Entonces, de nuevo, es como, hay ciertas cosas que sí, hay ciertas cosas que no,
Hay ciertas cosas que se permiten, otras que básicamente no se estimulan, y yo creo que esto requiere de una cuestión mucho más compleja, porque yo creo que el propio sesgo es muy fuerte, lo digo desde mi propio punto de vista, respecto de ese posible futuro, ¿no? Creo que no, ni siquiera, yo creo que más bien es una imposibilidad. No es que yo no me proponga pensar en el futuro, yo creo que nosotros creemos estar pensando en el futuro, pero en realidad no estamos pensando en el futuro. Gracias Pablo, gracias Sofía, gracias Alison, gracias Leandro, gracias Javier, gracias Facundo y muchísimas gracias Sofía Reicherman que estuvo ahí en los controles. Y bueno, gracias por recibirnos en Saras. Ahora, nada, darnos un abrazo, sacarnos una foto y hasta la próxima. Así que muchas gracias por venir.